En esta sesión vamos a hablar sobre el coeficiente r cuadrado y r cuadrado ajustado. R cuadrado, como ustedes saben, es el coeficiente de determinación. Y el r cuadrado ajustado, vamos a ver de qué va. Ustedes saben que una propiedad importante de r cuadrado es que es una función no decreciente del número de variables explicativas o de regresoras presentes en el modelo. Lo que quiere decir es que a medida que aumenta el número de regresoras, r aumenta casi invariablemente y eso sí, nunca va a disminuir. Entonces, no es una medida tan confiable en el sentido de que a pesar de que tú pudieras agregar más y más variables, no hay la garantía de que ese sea un estimador o un estadístico que te garantice que estás obteniendo mejores resultados, porque como dice, invariablemente siempre aumenta r cuadrado a medida que tú le aumentes más variables exógenas. Y entonces ahí surge la pregunta de, bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer para identificar un mejor modelo? Entonces, aquí nos dicen que planteado de otra forma, una variable adicional x no reduce a r cuadrada. Para contextualizar un poco, en la clase pasada, uno de sus compañeros nos decía, bueno, tú tienes ahí la explicación de una serie de automóviles en las que queremos medir el rendimiento en función del peso, si no mal recuerdo. Y entonces nosotros decíamos, bueno, pues si nosotros aumentamos una variable como pudiera ser los caballos de fuerza, pues vimos que esa variable contribuía sustancialmente a mejorar el modelo, se aumentaba la r cuadrada, pero les dije que ahí hay que tener cuidado porque no siempre ocurre lo que acabo de decir, es decir, que todas las variables que vamos a ir agregando no necesariamente ayudan a mejorar el poder explicativo de un modelo, y eso ahora lo voy a explicar. Dice aquí el libro de Gujarati que vamos a comparar los ejemplos de la regresión 7.72 y la 7.73 junto con la 7.62. Para ver esto vamos a recordar la definición de r cuadrado, dice ahí. Les voy a explicar qué modelos son a los que se refiere. Estos ya los hemos desarrollado, es el 7.72 y el 7. Aquí lo tengo, 7.72, 73 y 7.62. Bueno, pues es este, 7.72 y 7.73. Entonces, vamos a ver cómo es que cuando nosotros explicamos la variable de mortalidad infantil en función del PIB per cápita, pues ya dijimos que esperábamos un signo negativo y obteníamos un valor de r cuadrado. Lo que quiero analizar ahora con ustedes es qué pasa si en vez de explicar la mortalidad infantil en función del ingreso, ahora lo explicamos por la tasa de alfabetización de las mujeres. Y bueno, aquí vemos que una de las R's cuadradas, en este caso la del segundo modelo, pues es mucho más grande. Pero bueno, vamos a utilizarlo para empezar a ver este otro coeficiente que es el coeficiente de R cuadrado ajustado. ¿Y para qué sirve? Ahorita teóricamente les voy a explicar cómo es que debería de operar. Fíjense que el r cuadrado en su constitución nos dice muchas cosas. Lo primero que nos va a decir es que como en el numerador de este elemento tienen al término de perturbación estocástica, ustedes deben recordar que el objetivo del análisis de regresión es la minimización de los cuadrados ordinarios, o lo que es lo mismo, la minimización de estos términos. Entre más pequeño sea el error, pues mejor va a ser el ajuste. Entonces, entendiendo esta lógica, fíjense, si ustedes tuvieran un valor muy pequeño en este cociente, lo que resultaría es en tener un elemento pequeño de este valor. Entonces, si a uno le quitamos un valor pequeño, pues entonces esto va a ser un valor, pues va a tender a ser un valor grande. Sin embargo, si este valor de las perturbaciones fuera muy elevado, haría que entonces, elevado en términos de que esto se puede ir, esta relación se puede ir hasta 1, ¿no? Entonces, lo más grande que podría ser pues, sería 1. Entonces, por eso digo, si esto fuera elevado, podría ser cercano a 1. Si ese valor cercano a 1 se le resta a 1, pues entonces la r cuadrada bajaría. En esencia, lo que estoy diciendo es que lo que vamos a buscar es que
derivado de que este término de perturbación estocástica nosotros lo pudiéramos minimizar, es decir, bajar, esto haría un valor pequeño, y al ser un valor pequeño restado de 1, haría que entonces este r cuadrado también fuera elevado. Es, por así decirlo, una relación inversamente proporcional. En la medida de que este término de perturbación baje, la r cuadrada va a subir. En la medida en que este término de perturbación estocástica cuadrática suba, la r cuadrada va a bajar. Entonces, para comparar dos términos r cuadrado, pues se debe de tener en cuenta el número de variables x presentes en el modelo. Lo mismo pasa con este r cuadrado ajustado. Tú también debes de tomar en cuenta todas las x adicionales, pero la gran ventaja es que esas x adicionales, si son explicativas, van a hacer que el término de perturbación baje. Si no son explicativas, van a hacer que el término de perturbación suba. Entonces, repito, si las x que tú vas a agregar son estadísticamente significativas, estas van a hacer que el término de perturbación baje y por lo tanto el r cuadrado va a subir. Si las x son estadísticamente no significativas, eso va a hacer que el término de perturbación suba y por lo tanto que la r cuadrada baje. Entonces, ¿cuál es la regla práctica que debemos de seguir? La regla práctica que debemos de seguir es buscar que el r cuadrado ajustado siempre sea el mayor posible. Así de fácil, ¿no? Vamos a ver ahorita, les he preparado algunos ejemplos para que ustedes vean cómo en el caso de varios modelos a comparar, pues ustedes pudieran identificar de una serie de regresiones cuál es la ecuación que tiene la r cuadrada ajustada más alta, porque en virtud de eso, ese va a ser el mejor modelo, ¿no? Pero bueno, esa sería como que la explicación teórica. Ahora, dice aquí que r cuadrada se define de esta manera y se conoce como r cuadrada ajustada, designada por una r a la 2 y encima hay una barra. El término ajustado significa ajustado por los grados de libertad asociados a la suma de cuadrados, es decir, que se consideran en 7.81. El término de perturbación cuadrático tiene n-k grados de libertad en un modelo con k parámetros. Esto básicamente es lo que acabo de repetir hace rato, de decir que lo que estaremos buscando entonces es que el término de perturbación sea el menor posible para que este sea el más alto. Y luego viene otra representación también de r cuadrada ajustada en términos de la r cuadrada que ustedes ya conocen, que es el coeficiente de determinación. Bien, ahora, r cuadrada puede ser incluso negativa. Bueno, hay que decir varios puntos importantes respecto a esta r cuadrada y el primero de ellos es que pues esta r cuadrada, como decíamos, puede ser negativa, aunque r cuadrada es necesariamente no negativa. O sea, lo que estamos diciendo es que r cuadrada siempre va a ser no negativa y r cuadrada ajustada pudiera llegar a ser negativa. Lo que también es un hecho es que r cuadrada ajustada siempre va a ser más pequeña que el coeficiente de determinación. Y en caso de que r cuadrada resulte ser negativa, pues bueno, en una aplicación práctica nosotros vamos a considerar ese valor negativo como si fuera 0. Ahora, ¿cuál r cuadrada debe utilizarse en la práctica? Para esto Tail nos dice que es una buena costumbre utilizar r cuadrada ajustada en lugar de r cuadrada, porque r cuadrada tiende a dar una imagen demasiado optimista del ajuste de la regresión. Vamos a ver ahorita con unos ejemplos que estoy imaginando podríamos inventar, digo, para que ustedes identifiquen cómo, a pesar de que pudiéramos utilizar esta r cuadrada, esta muchas veces tiende a ser una imagen demasiado optimista de un análisis de regresión. Por eso es que no se recomienda utilizar esta, sino la r cuadrada ajustada. En particular, cuando el número de variables explicativas no es muy pequeño comparado con el de las observaciones. Bien, vamos a hacer un ejemplo con varias variables explicativas y se van a dar cuenta de cómo esto puede llegar a ser una imagen demasiado optimista, insisto. Por eso es que, repito, la que vamos a utilizar es la r cuadrada ajustada. Se han propuesto algunas otras medidas como la r cuadrada modificada
Y a pesar de esta sugerencia, la R cuadrada ajustada, como aparece en la 7.84, que sería esta que estamos explicando, dice aquí, es la que se utiliza en la mayoría de los paquetes estadísticos junto con R cuadrada convencional. A continuación, cuando hagamos el ejemplo, se van a dar cuenta que siempre al lado de la R cuadrada convencional, que es el coeficiente de determinación, van a encontrar siempre la R cuadrada ajustada. Ahora, además de R cuadrada y R cuadrada ajustada como medidas de bondad de ajuste, a menudo se utilizan otros criterios para juzgar la bondad de un modelo de regresión, ¿no? Entonces, esto es bien importante, quizás sería lo más importante de esta sesión, que es cómo le hago para identificar entre un conjunto de modelos al que yo pudiera decir es el modelo óptimo. Y entonces debemos de entender que además de este R cuadrado ajustado, podemos contar con otros dos estimadores, dos criterios de información, uno que es el criterio de información de Akaik y otro que es el criterio de información de Amemilla. Dice aquí, generalmente en el software estadístico, más que el criterio de predicción de Amemilla, lo que la mayoría de los paquetes estadísticos utilizan son los criterios de información de Akaik, el criterio de información de Schwartz y el criterio de información de Hannan and Quinn. Ya en un video previo también les he platicado un poquito sobre esto, ¿no? Fíjense que esto es en realidad un tema muy importante, esta aportación que hizo un japonés de nombre Hirotugu Akaik. Hirotugu Akaik es un personaje en la estadística muy importante. Aquí se los muestro para que recuerden que gracias a este señor, que desafortunadamente se nos adelantó en el camino en el año 2009, pero que dejó atrás una obra muy importante, nosotros podemos contar con el famoso criterio de información de Akaik. Y digo que es muy famoso y muy importante porque, como ustedes ya sabrán en este momento, no solo sirve para los modelos de regresión, como lo explico ahora, sino también sirve para los modelos autorregresivos integrados y de medias móviles y para los modelos Garch, para la elección de ese modelo óptimo de orden superior que me preguntaba, ¿no? Decían, ¿cómo se puede obtener un modelo óptimo a partir de la selección de varios candidatos de modelos Garch? Bueno, pues también veíamos que se pueden utilizar, claro, con modificaciones, estos mismos criterios, el de información de Akaik, el de información de Schwartz y el de información de Hannan and Quinn. Pero bueno, vamos a ver cómo es que opera probablemente también, si nos da tiempo, este criterio de información. Porque, repito, el punto medular de esta sesión es que ustedes entiendan cómo pueden identificar de un conjunto de candidatos a modelos el mejor de ellos, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que, por cierto, estaban viendo en su clase de administración de riesgos, ¿no? Les preguntaban por ese modelo Garch de orden superior óptimo. Bueno, pues es muy similar a lo que vamos a hacer ahorita aquí. ¿Cómo eliges ahora un modelo de regresión a partir de estos criterios? Entonces, para recapitular, tendríamos, por así decirlo, varios estadísticos. El primero de ellos, y que es objeto de esta explicación, es el R cuadrado ajustado. El segundo sería el criterio de información de Akaik, el tercero el criterio de información de Bayes o de Schwartz, y el cuarto sería el criterio de información de Hannan and Quinn. Ustedes no se van a tener que preocupar por estos porque cada que desarrollen una regresión, por ejemplo en el Econometric Views, los resultados aparecen automáticamente en la hoja de resultados. Y en R, pues bueno, simplemente se podrían solicitar a través de los comandos correspondientes y ustedes podrían tener también esa información. Entonces vamos a ver cómo opera todo esto de lo que les he estado platicando de manera teórica y que ustedes seguramente pues también habrán leído ya en este libro. Cuando ustedes vean este video, seguramente ya habrán hecho algún trabajo conmigo en clase
y por lo tanto, pues bueno, lo que voy a hacer ahorita es simplemente pues alguna explicación que veré con ustedes en clase, pero bueno, para desarrollar la parte empírica, pues voy a utilizar los ejercicios que aquí nos sugiere el libro. Nos dice, compare por ejemplo las regresiones 7.72 y 7.73. Veíamos que esta regresión 7.72 es la que nos habla sobre la mortalidad infantil explicada por el ingreso per cápita o el PIB per cápita. Bien, entonces lo que voy a hacer es mover un poquito para acá el libro y vamos a utilizar ahora pues nuestro script. Vamos a desarrollar un script para que nosotros podamos explicar de manera empírica lo que ahorita acabamos de decir de manera teórica. Vamos a utilizar entonces el criterio R cuadrada ajustada con el archivo que se llama mortalidad.csv y entonces lo que voy a hacer es borrar los datos que pudiera tener de trabajos previos. Como no hay nada, pues no lo voy a aplicar porque en realidad no lo voy a aplicar, pero sí lo voy a poner porque siempre es bueno dejar siempre este comando al principio para que no se vayan a confundir con variables que pudieran haberse llamado igual de ejercicios previos. Entonces, vamos con mortalidad. Mortalidad, read.csv, y ustedes ya saben este comando. Lo que hace es abrir en su escritorio, y preguntarles por la base de datos que ustedes tienen o que ustedes van a utilizar. Yo sé que es esta base de datos que se llama mortalidad, y entonces así de sencillo ya está importado. Y lo que voy a hacer a continuación es desunir los datos. Eso siempre es algo que deben de realizar inmediatamente después de importar los datos, es decir, desunirlos, para que cuando ustedes, pues bueno, ya nada más le den un clic aquí, puedan ver que han sido importados los datos, pero también que la máquina ya sepa que estas variables deben de estar separadas para poder ser utilizadas, ¿no? Mortalidad infantil, tasa de alfabetización de las mujeres, PIB per cápita y bueno, esta no recuerdo cuál es el significado, pero no importa tanto aquí. Vamos entonces ahora a presentarles, pues bueno, estos resultados que son los resultados de mortalidad y que bueno, acabamos de ver hace ratito. Entonces, nosotros acá podemos ver que se trata de 64 datos y vamos a hacer ahorita la comparación de estos dos modelos que veíamos en el libro. Los dos modelos, me refiero a de la tasa de mortalidad explicada por el PIB per cápita. Entonces, ese es el primer modelo que voy a hacer y ustedes saben que para desarrollar esta primera regresión, pues ya es muy sencillo. En realidad yo lo único que tengo que hacer es darle un nombre, le voy a llamar reg1, le voy a aplicar el comando lm, que es la variable dependiente, después viene la virgulilla y el PIB per cápita, es decir, el PIB per cápita estaría explicando la mortalidad infantil, los datos provienen de la base de datos mortalidad y pido un resumen de los resultados. Aquí veo que se trata de una variable estadísticamente significativa, por lo que ustedes ya saben, la regla 2T, así de fácil lo veo, y aquí es donde empiezo a ver esto que nos decía el libro, que generalmente la R cuadrada viene seguida de la R cuadrada ajustada, y entonces otro punto también bien importante que veíamos es que decíamos que la R cuadrada ajustada siempre iba a ser menor que la R cuadrada. Vean, la R cuadrada es de 0.16 y la R cuadrada ajustada es de 0.15. Entonces, esto siempre se cumple en todos los modelos de regresión. Pero vamos ahora a otro punto importante. Dice, a ver, compáralo con el modelo de regresión 2. ¿Cuál sería el modelo de regresión 2? El modelo de regresión 2 es este otro que tenemos por acá, en donde decimos que ya explicamos que la mortalidad infantil se explica por el PIB per cápita, pero ahora vamos a decir que la mortalidad infantil se explica por la tasa de alfabetización que tengan las madres, que tengan las mujeres, ¿no? Entonces, vamos aquí con la regresión 2 y decimos que ahora la vamos a explicar en función de TAM. Ahora, vamos a hacer un poco de análisis de esto. ¿Qué valores obtuvimos acá? Una R cuadrada de 0.16 y una R cuadrada de 0.15.
Acá tenemos una R cuadrada de 0.66 y de 6696 y de 6643. Lo que podemos identificar aquí es que entre estos dos modelos, el mejor podría verse claramente es el segundo. Y siguiendo el criterio de información, perdón, no siguiendo el criterio de información, sino el R cuadrado ajustado, dijimos que, acá lo veíamos, que lo que íbamos a buscar era siempre encontrar el R cuadrado ajustado más alto porque ese nos iba a decir cuál era el mejor modelo. Si ustedes se dan cuenta, efectivamente este R cuadrado ajustado, si lo comparamos con el anterior, pues es mucho mayor, por lo tanto el segundo modelo sería un mejor modelo, ¿no? Pero entonces aquí ya llegamos a la disyuntiva de algo muy parecido a lo que nos preguntaba alguno de sus compañeros en la clase y que decía, bueno, pero ¿qué pasa? Como a lo mejor ahorita ya muchos estarán imaginando, ¿qué pasa si ya vi que en el primer modelo 1, el coeficiente es estadísticamente significativo y cuando realizo el segundo modelo, también veo que la otra variable es estadísticamente significativa. Entonces, lo que digo es que tanto el PIB como la tasa de alfabetización de las mujeres son importantes para explicar la mortalidad infantil. Piénsenlo un momento y díganme ustedes si no sería lógico pensar que un tercer modelo, regresión 3, explicado quizá en función de el PIB per cápita y la tasa de alfabetismo de alfabetización, perdón, de las mujeres, pudieran ser un mejor modelo si los combinamos para explicar una misma variable. Y entonces eso es lo que hago ahora en la regresión número 3. Vean, estoy explicando la mortalidad infantil en función de dos variables, la tasa de alfabetización y el PIB per cápita. Obviamente con relaciones diferentes, es decir, entre más tasa de alfabetización de las mujeres, se supondría una relación pues directa a mayor indirecta, a mayor alfabetización, menor mortalidad, y en el PIB per cápita, pues también a mayor PIB per cápita, una menor tasa de mortalidad infantil. Nosotros corremos esta regresión y vemos los resultados. Vemos que los dos efectivamente son coeficientes negativos. Eso quiere decir que efectivamente se cumple que si una mujer está más alfabetizada, pues va a tener una menor tasa de mortalidad para mejor dicho, que sus hijos van a tener una menor tasa de mortalidad. Y también, si las mujeres tienen un mayor ingreso per cápita, pues entonces también la mortalidad infantil se va a ver reducida. Ya hemos explicado cómo se podrían leer estos coeficientes. Como no es ahorita el asunto de esta sesión, lo voy a dejar. Voy a explicar nada más que las T's son estadísticamente significativas, es decir, la del tamaño y la del PIB per cápita. Y entonces nosotros podríamos decir que este sería un mejor modelo. Entonces aquí lo voy a poner que este es el mejor modelo hasta ahora. Solo conociendo esas dos variables, PIB y tamaño. Y ahora se me ocurre que de manera intuitiva, pienso ahorita, ¿qué es lo que podría pasar si yo hiciera un modelo de regresión en el que vamos a buscar distorsionar este modelo? Es decir, que la cuarta opción sea un modelo de regresión en el que la mortalidad infantil sea explicada sí por el tamaño, porque ya vimos que es importante, por la tasa de alfabetización de las mujeres, por el PIB per cápita, pero ahora le voy a agregar otras dos variables que no fueran o que no resulten ser estadísticamente significativas. Y para eso me voy a valer de una gráfica que pudiera explicar el tamaño, la tasa de alfabetización de las mujeres y la mortalidad infantil, y entonces hacer la gráfica como para darme cuenta de qué tipo de relación es esta. Es una relación prácticamente lineal, podría yo decir, y por lo tanto creo que podría proponer una cosa como una función polinomial de grado 3, es decir, un valor de
tamaño cuadrático y tamaño cúbico, porque sé que como no es esta la función, pues entonces estos resultados no debieran salir estadísticamente significativos. No sé si me estoy explicando. O sea, mañosamente estoy buscando hacer un mal modelo econométrico en el que yo diga que el tamaño, recuerden aquí algo bien importante, ya utilizamos esta función que se llama IX. Ustedes saben que eso hace que solamente a los datos, en este caso de TAM, que es la tasa de alfabetización, se le vaya a aplicar lo que estoy diciendo, que es elevar los datos al cuadrado e introducirlos al modelo. Y de una vez voy a hacer lo mismo, pero con el valor cúbico, ¿no? O sea, de manera intuitiva ustedes deben entender que el que yo le haya metido TAM y PIB nos daban resultados estadísticamente significativos. Después veo la gráfica y veo que es una línea, no es una función polinomial, por lo tanto sé que el haberle definido esta variable cuadrática y cúbica no tendrían por qué tener poder explicativo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver si esto es cierto. Le voy a poner aquí que los datos, claro, son, o que provienen los datos, mejor dicho, de la base que se llama mortalidad. Y lo voy a cerrar y voy a pedir de una vez el resumen para esta regresión 4. Y entonces vean ustedes los resultados. Los resultados, como era de esperarse, nos dicen que los tres coeficientes, aunque este ya deja de ser significativo, como vemos, al menos al 5%, aquí están los códigos de significancia, dice que tiene un punto, por lo tanto este punto equivale, si estos tres asteriscos equivalen a 0 y estos dos a 0.01 y un asterisco a 0.01, entonces el punto equivale a 0.05. Entonces, al nivel de significancia de 5%, esto ya deja de ser estadísticamente significativo. Véanlo en el p-value, está en 0.06. Pero si tomáramos el 10%, pues todavía sería estadísticamente significativo, ¿no? ¿Saben qué? Que nada más para no dejar esto, hemos utilizado un comando que se llama sci. Aquí lo tengo, déjame abrir este que está aquí, que es el option scipen 100. Esto ustedes deben recordar que lo que hace es que le quita este esquema de representación de los números en decimales, ¿no? Entonces yo les recomiendo que ese igual se lo coloquen inmediatamente después de el rmlist a todos sus modelos de regresión, porque fíjense, ahorita lo voy a correr, voy a volver a desarrollar esta regresión 4 y se van a ir todos estos más 0,2 y menos 0,2. Entonces le voy a dar run y aquí están ya expresados de mejor forma, es decir, ya en enteros. 318 menos 5.87 y menos 0.005. Pero lo que me interesa aquí que vean ustedes es cómo dejaron de ser estadísticamente significativos, o mejor dicho, no dejaron, sino nunca lo fueron, el tamaño, la tasa de alfabetización de las mujeres cuadrática y la tasa de alfabetización de las mujeres cúbica. Eso mañosamente lo hice porque sabía de la función. Es decir, la función dice claramente que esto no es una función polinomial. Por lo tanto, el que yo le ajuste a una función polinomial, pues me iba a dar resultados como los que ya esperaba. Resultados estadísticamente no significativos. Entonces, ¿por qué hice esto a propósito? Pues porque lo que yo les quiero mostrar, ya voy a quitar aquí esto, lo que yo les quiero mostrar es una tabla resumen en la que yo les digo que la regresión 1 es buena, pero la regresión 2 es todavía mejor. Pero la regresión 3 es todavía mucho mejor que la 2 y que la 1. Y que la regresión 4 ya no es tan buena. Eso dijimos, lo hice a propósito, para que ustedes me puedan entender de mejor forma la interpretación del R cuadrado ajustado. Vamos recapitulando. Cuando uno realiza la primera regresión, ve que el coeficiente de regresión, el coeficiente R cuadrado ajustado es 0.15, ¿no? Ahora, cuando corro la regresión número 2, sube a 0.664.
Y cuando corro la regresión 3, sube a 0.698. Ahora, fíjense cómo pasa algo bien curioso. Yo agregué dos variables adicionales, dos variables de potencia 2 y de potencia 3, y estas variables adicionales lo que van a hacer es que, aunque no son estadísticamente significativas, como ya lo vimos hace rato, de todas formas van a hacer que este valor de R cuadrada aumente. Entonces, eso intuitivamente no sería algo tan lógico, ¿no? Es decir, ¿cómo es que algo que no mejora tu modelo hace que la determinación sí aumente? O sea, la explicación. Eso sería algo un tanto engañoso, ¿no? Porque efectivamente esto aumentó respecto al punto 708, a punto 721. Pero los dos coeficientes de aquí no son estadísticamente significativos. Entonces, aquí es donde nosotros dejamos de hacerle caso al R cuadrado normal y le hacemos caso al R cuadrado ajustado. Porque si ustedes ven, el R cuadrado ajustado del modelo, del mejor modelo, es prácticamente 0.7. Y si ustedes observan, no se incrementó en prácticamente nada. Sigue siendo 0.702. O sea, se aumentó un 0.0034 décimas. Entonces, este de aquí es el que al final nos va a decir cuál es el mejor modelo de todos, ¿no? Entonces, repito, como de aquí vamos a hacer la recapitulación del primer modelo. El primer modelo en R cuadrado ajustado nos dijo de 0.15 sube a 0.66. Esto es una buena noticia, y que de 0.66 suba a 0.70 casi es también buena noticia, pero que de 0.70 se estanque en 0.70, pues entonces ahí ya no es una muy buena noticia. Bien, entonces, para hacerlo todavía más claro, pienso que, como les platiqué de un estadístico adicional para poder buscar el mejor ajuste de un modelo, dijimos que además de la R cuadrada ajustada, ustedes van a tener los denominados criterios de información. Entonces, ¿cómo se obtiene un criterio de información? Ya vimos quién lo desarrolló, que fue el señor Akaik, y que ese señor Akaik, pues bueno, sus fórmulas, pues bueno, han sido incorporadas en la mayoría de los softwares estadísticos, y tan es así que ahora uno puede obtener el criterio de información de Akaik de la siguiente manera. A través del comando AIC, que quiere decir por sus siglas en inglés Akaik Information Criteria, criterio de información de Akaik, y el criterio de información de Akaik se solicita, aquí está, AIC, sobre un objeto, y se sugiere un valor de K igual a 2. Ahorita van a ver que eso en realidad no tiene ninguna diferencia, si se pone o no el 2 me refiero, pero lo que sí es importante es decir a quién le vas a aplicar ese criterio de información. Bueno, pues se lo va a aplicar a mi regresión 1. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Dije que iba a demostrar aquí rápidamente que uno puede ponerle esta sugerencia de K igual a 2, y hasta donde recuerdo, pues esto no modificaba en nada. Entonces, el criterio de información de Akaik, que es de 729, la K esta es minúscula, y ahí está. Vean, ese es el mismo valor, ¿no? Entonces, se ponga o no se ponga, se obtiene el mismo valor. Vamos a quitárselo para hacerlo más fácil y que ustedes lo recuerden siempre de manera muy sencilla. Tienes tu modelo de regresión, y sobre ese modelo de regresión pides un criterio de información de Akaik, el cual se obtiene tan sencillo como escribir el comando AIC y aplicando la regresión, aplicándolo sobre la regresión 1. Acá estaba buscando alguna página en la que pues pudiéramos tener cierta información sobre el criterio de información de Akaik, y resulta que, bueno, pues aquí lo importante es entender que el mejor modelo es aquel, esta es una regla práctica como la regla 2T, vamos a decir que el mejor modelo es aquel que tiene el criterio de información de Akaik más pequeño, ¿de acuerdo? Entonces fíjense qué sencillo es esto. Vamos a poner aquí una pequeña nota en la que digamos que el mejor modelo es aquel que presenta
el menor criterio de información de Akaic, ¿no? El menor A y C. Y eso ya lo vamos a recordar por siempre, ¿no? Entonces, vamos a ver que también podemos hacer lo mismo con el criterio de información de Bayes, que se llama BIC, Bayes Information Criteria, y también se aplica sobre la regresión 1. Y entonces vamos a hacerle un clic aquí y también nos da el valor del criterio de información de Akaic. Esto es algo muy similar a lo que van a tener que hacer para la identificación del modelo GARCH en el momento en el que lo necesite, ¿no? Entonces, bueno, aquí para hacerlo muy rápido, ya nada más le cambio aquí por regresión 2 y regresión 2. Lo que voy a intentar hacer es obtener estos mismos valores, pero para cada uno de los ejemplos que hicimos. Entonces, fíjense, antes de correrlo, me voy a adelantar como para explicarles que lo que deberíamos de esperar es que, si dijimos que el criterio de información de Akaic, igual que el de Bayes, nos van a dar el mejor modelo cuando se presente el criterio de información de Akaic o de Bayes más pequeño o menor, entonces, ¿qué deberíamos de esperar? Que el menor se presentara justo aquí, en el tercer modelo, porque es el mejor modelo, el modelo óptimo. Y entonces, este cuarto, que dije que lo había hecho a propósito para que ustedes vieran cómo estos dos coeficientes no tenían nada que hacer aquí, pues van a perturbar o a modificar de manera negativa pues el resultado que pudiera obtenerse en el criterio de información de Akaic y de Bayes para la regresión 4. Entonces vamos a hacer los respectivos resultados y vean cómo el primero y el segundo valor son estos. Para la regresión 2 son estos, para la regresión 3 son estos y para la regresión 4 son estos. Bien, entonces, si les parece, voy a abrir una hoja de Excel por acá. Voy a ponerle regresión 1, 2, 3, 4 y voy a poner la tabla del criterio de información de Akaic junto con la tabla de la R cuadrada ajustada, ¿saben? Voy a poner la tabla de la R cuadrada ajustada también, aquí algo pues muy intuitivo, miren lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es poner el criterio de información de Akaic, el de Bayes y la R cuadrada ajustada y ahorita analizamos, ¿de acuerdo? Vamos primero con la primera regresión. Fíjense ustedes que si yo corro la primera regresión, el criterio de información de Akaic, bueno, primero que nada la regresión completa. Y de aquí obtuvimos una R cuadrada ajustada de 0.5153. Luego obtuvimos el criterio de información de Akaic y nos da el valor de 729.3. Y luego vamos a obtener lo mismo, pero para el criterio de información de Bayes. Y el criterio de información de Bayes, bueno, si esto se puede copiar, vamos a copiarlo y lo vamos a pegar por acá. Y entonces ahí están los valores, ¿no? Vamos a ponerlos todos centrados. Y entonces ahora sí vamos con la segunda regresión. Recuerden que la segunda regresión es mejor que la primera regresión. Y aquí tenemos el valor de la R cuadrada ajustada, que es esta que ponemos por acá. Y también vamos a hacer lo mismo con el criterio de información de Akaic, que nos da un valor de 670. Y entonces ese valor de 670 lo ponemos aquí. Y corremos el segundo criterio de información, que es el de Bayes, lo copiamos y lo ponemos por acá. Si se dan cuenta de lo que estamos haciendo es una tabla comparativa para que ustedes vean cómo es que operan pues estos tres criterios, el de la R cuadrada ajustada y el de el criterio de información de Akaic junto con el criterio de información de Bayes. Y aquí lo que me está faltando nada más es, ya lo había hecho, lo tenemos por acá, el R cuadrada ajustada, pero de la regresión 3, perdón. No, aquí estuve repitiendo, a ver, voy a hacerlo otra vez. 698 es el valor para la regresión 3. Luego, para el criterio de información de Akaic es 664.2, ese está bien. Y para el de Bayes, 672. No, sí, están bien todos. Ahora vamos a hacer la regresión 4
la regresión 4 me da un valor. Fíjense, esta regresión 4 es la regresión pues que ya no mejoró. Y van a ver ahora cuál es el criterio de información, que es de 665. Ya ustedes podrán ir identificando qué es lo que va a pasar, ¿no? Es decir, ya aquí claramente se puede ver cuál es el mejor modelo. Fíjense, lo voy a poner aquí, pegar. Y entonces ahora sí, vamos a ver cómo de este a este hubo una considerable mejoría, pero de este y de este a este también la hubo, de 66 pasó a 69, casi 70. Pero de punto .70 aquí se estancó, ya no creció. A pesar de que la R cuadrada de este sí lo hizo. Por eso digo que este es un tanto engañoso y por eso hay que ver el R cuadrado ajustado. Pero también, pues por ahí hay algunas advertencias en cuanto a el R cuadrado, ¿no? Que se llama el juego de maximizar. Es decir, si tú solamente vieras este R cuadrado, tú dirías, bueno, pues me quedo con este porque hasta aquí se maximizó y ya de aquí ya no se movió, se estancó. Entonces, aquí hay que entender que algunas veces los investigadores intentan maximizar R cuadrada, es decir, escogen el modelo que da la R cuadrada más elevada. Pero esto puede ser peligroso, pues en el análisis de regresión el objetivo no es tanto buscar una R elevada per se o por sí misma, sino más bien obtener estimadores confiables de los verdaderos coeficientes de regresión poblacional que permitan realizar inferencia estadística sobre ellos. Lo que está diciendo es que el investigador debe preocuparse más por la pertinencia lógica o teórica de las variables explicativas para la variable dependiente y por su significancia estadística. Y si en ese proceso obtenemos una R cuadrada elevada, pues estará muy bien, ¿no? Entonces, vamos a ver acá que además de esta R cuadrada ajustada, también tendríamos que hacerle caso al criterio de información de Akaik. De hecho, yo les sugiero que se le haga más caso al criterio de información de Akaik y de Bayes, y tan es así que incluso para metodologías más avanzadas, como sería la de series de tiempo, específicamente la de modelos Garch, pues entonces ahí es donde se ocupa justamente este criterio, el de Bayes y el de Hannan-Quinn. Vamos a ver que si ustedes identifican estos valores, decíamos, aquí está repetido varias veces, el mejor modelo es aquel que presenta el menor A y C y el menor B y C. Ahora, no hace falta esforzarse tanto para identificar cuál de estos 4 valores es el más pequeño. El más pequeño es justamente este. El más pequeño de todos estos es este de ahí también y coincide con el último valor en donde ya no hubo variación. ¿Sí lo ven? Y entonces así de sencillo uno puede garantizar que el modelo de la regresión 3 es el mejor modelo. Recuerden que de manera arbitraria yo hice la regresión 4 forzándola que fuera una regresión mal especificada, es decir que el tamaño cuadrado, la tasa de alfabetización de la mujer y la tasa de alfabetización de la mujer cúbica y cuadrática fueran variables que estaban de más. Y entonces por eso volvían este modelo un modelo pues no óptimo, no el mejor. Por eso es que este ejemplo nos deja muy claro cómo poder operar a través de los criterios de información y de la R cuadrada ajustada. Si ustedes me preguntan si esto es algo similar a lo que opera en los modelos Garch, yo les diría sí, en uno de los videos que les elaboré, ahí les explicaba cómo en la tesis de Luis, lo que nosotros hicimos pues fue identificar cuál es el criterio de información de Akaik, de Schwartz y de Hannan-Quinn más pequeño. Había creo por ahí un empate o más bien una discrepancia, pero al final Hannan-Quinn y el criterio de información de Bayes daban el modelo más parsimonioso, decían que era creo que la estructura 1-1 y entonces ese era el que elegíamos, ¿no? Pero bueno, ya que me han puesto atención en esto y que me parece hemos tenido un gran avance, voy a irme un poco más allá y les voy a decir lo que va a pasar a continuación. Lo que estoy previendo es que para el momento en el que ustedes vean este video, yo ya habré trabajado con ustedes en clase, pues la parte
la parte más elaborada, la parte de más trabajo, que es la que les toca a ustedes. Y entonces, ya después aquí, simplemente lo que les voy a platicar es sobre un gran truco pues de la ciencia de datos o del análisis de datos, que es cómo podría, a partir de un algoritmo, encontrar el mejor modelo de una cantidad considerable de modelos, ¿no? Ese es quizá uno de los grandes puntos en los que uno tiene que, pues, poner mucha atención para cuando empiece a trabajar, ¿no? Es decir, tú lo que vas a querer es que, pues, no estés haciendo tantos modelos y que alguien te diga, o más bien que tú digas, pues bueno, yo sé una forma en la que podríamos desarrollar 800, y no exagero, 800 o 900 modelos diferentes de un solo jalón en menos de un minuto, o en un minuto para dar tiempo a que la máquina corra todos los modelos, ¿no? Entonces, voy a explicar eso a continuación con un ejemplo, pues, que me parece muy interesante, sobre todo ahorita en esta época en la que, por lo que estamos viviendo, pues a mucha gente con la que he platicado por teléfono, familiares y amigos me dicen pues que están estresados, y entonces eh, me pareció bueno hacer un modelo econométrico que hable justamente sobre este problema que es el estrés, ¿no? He de decir que cuando yo estoy estresado, pues la forma en la que logro desestresarme, pues es empezar a elaborar los exámenes para el próximo semestre de series de tiempo, y eso me quita mucho el estrés. Entonces, las personas nos desestresamos de diferentes maneras. Salimos a caminar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, voy a ponerles un ejemplo en el que les voy a hablar sobre el estrés, sobre unos datos que me parecieron muy interesantes y que hablan sobre un modelo econométrico multivariable o multivariante, en donde pues vamos a utilizar una base de datos que se llama estrés.csv, y les voy a explicar a continuación de qué se tratan estas variables. Fíjense que la primera variable, que es la variable dependiente, es el grado de estrés de los trabajadores. Vamos a suponer que tenemos una base de datos como la de estrés, en donde se acudió a varias empresas y se obtuvieron muestras, ¿no? Se le preguntó a 2 o 3 empleados de diferentes empresas una serie de datos para poder tener una base que nos permitiera identificar cuáles son los determinantes del estrés. Entonces, la variable dependiente va a ser el grado de estrés de los trabajadores. Esto se puede medir a través de la tensión nerviosa, ¿no? Luego tenemos la variable x1, que es el tamaño de la empresa. El tamaño de la empresa hace referencia a cuántos trabajadores laboran en cada una de esas empresas, de las cuales se extrajo la muestra de 2 personas de cada empresa. Y entonces nosotros ahí lo que se preguntó es ¿cuántas personas trabajan en tu empresa? Y entonces unos respondieron pues que trabajaban 20 trabajadores, mientras que en otras decían pues que trabajaban 800, por decir algo, dos valores extremos. Entonces, una podría ser considerada una pequeña empresa y otra una gran empresa. Entonces, la segunda variable son los años que lleva en el puesto de trabajo el empleado. Vamos a decirlo así. El grado de estrés, decimos, es la variable dependiente. Tamaño de la empresa, como lo había explicado, es la variable x1. X2 son los años que lleva en el puesto de trabajo. Dicen que las personas que ya llevan muchos años en el trabajo son personas que pues de alguna manera ya se encuentran más relajadas porque pues saben cómo opera el proceso que comúnmente desarrollan, y por eso les puede generar menos estrés. Pero bueno, pues esas son solo teorías. Recuerden que nosotros tenemos que casar la teoría con la práctica o con los datos empíricos para ver si se cumple o no se cumple lo que las investigaciones previas han desarrollado o han demostrado. Luego, la variable X3 son los salarios, el salario anual percibido. Dicen que las personas que ganan más dinero, algunos podrían pensar que son las que tendrían menos estrés, pero alguna vez alguien me decía el argumento de que también las personas que ganan más dinero son también aquellas que tienen más presiones laborales. Entonces, ahí
pues faltaría ver, ¿no? Es decir, el salario anual percibido, entre más salario puede que tengas efectivamente menos estrés o también pudiera ser que tuvieras más estrés. Eso lo van a decir los datos. Ahora, la cuarta variable es la edad del trabajador. Dicen que las personas jóvenes, pues anteriormente eran las que se pensaba tenían menos estrés. Quizá ahora lo que estamos viendo es que las personas jóvenes son las que tienen, pues a lo mejor más estrés. No sé, dependiendo de la situación y del contexto, ¿no? Entonces, esas son las cuatro variables. Ahora, les voy a mostrar los resultados, o mejor dicho, los datos para que vayamos construyendo nuestro modelo. Otra vez voy a volver a borrar todas las variables. Y voy a, de una vez para que no se me olvide, voy a copiar este comando. Esto nada más para darle más estética a tus resultados, ya saben, para que les ponga los 4 decimales, aquí dice 4 decimales, 4 dígitos. Y voy a importar los datos de la base que se llama estrés. Me voy a ir aquí al escritorio y por acá tengo ya los datos de estrés. Ahora mismo se los muestro y pues ya están por acá. Les decía, esta es la tensión nerviosa. X1 dijimos que es el tamaño de la empresa, vean, hay empresas de 812 empleados, hay empresas pues más pequeñas de solo 205 empleados, de 177 empleados, las pequeñas, y quizá la más grande sea, pues sí, creo que esa de 800 y tantos, 802 empleados, ¿no? Luego la variable X2, que son los tamaños, perdón, los años que lleva en el puesto de trabajo la persona, pues vean ustedes, hay algunos como este chico o esta chica que seguramente acaba de entrar. Digo chico porque estoy viendo, bueno, ya ni tan chico, ¿verdad? O ya ni tan chica porque estoy viendo la edad, 39 años. Pero estamos aquí con los años que lleva laborando, 2 años solamente. Hay personas ahí en esas empresas que llevan 16 años laborando. Aquí está quizá el que tiene menos tiempo junto con el que tiene más tiempo, ¿no? Laborando. Y luego, en la X3 tenemos el salario anual percibido. Esto estará dado en miles de dólares o en... No creo que sean miles de pesos, es muy poco, pero vamos a suponer que son miles de dólares, 30,000 dólares. Luego hay otros que ganan 31,000, pero hay otros que ganan 84,000 dólares, o sea, bastante buen dinero. Luego X4 sería la edad del trabajador, y entonces aquí vemos, pues sí, diferentes edades, jóvenes de 30, ya no tan jóvenes, ya cercanos a la edad de retiro, de 60 años, y entonces estos son todos nuestros datos, ¿no? Tenemos 15 empleados, ¿no? Entonces se muestreó a esos 15 empleados con estas 5 variables, una dependiente y 4 independientes, y entonces ahora mi objetivo es pues que juntos encontremos el mejor modelo para poder identificar cuál sería ese modelo óptimo, porque ya estamos hablando, no se olviden ustedes, aquí hay que ponerle un título que diga que de lo que estamos hablando es ya de un tema muy importante que es un modelo de regresión clásico, o ¿cómo le llamo? Modelo clásico de regresión lineal. Sí, claro, modelo clásico de regresión lineal múltiple. Aquí le voy a poner múltiple. Ya dejamos atrás el simple, vamos ahora con el que es muy interesante, que es el múltiple, cuando ya intervienen varias variables, en este caso 4 variables. Vamos a ver cuál sería el mejor de los modelos. Para eso voy a utilizar mi calculadora. Ustedes pueden hacer lo mismo porque les voy a explicar que cuando ustedes vean 4 variables, tienen que preguntarse cuántos modelos tendríamos que desarrollar para esas 4 variables. Ustedes seguramente han visto el tema de combinaciones y permutaciones. Entonces, lo que les pido es que vayan a su calculadora y en su calculadora busquen la función de combinaciones, como ahora lo voy a hacer aquí en mi calculadora, y le voy a poner que me diga cuántas combinaciones puedo obtener, cuántas combinaciones de 4 variables puedo yo obtener, cuántas combinaciones de
¿Cuántas combinaciones de 3 variables puedo obtener? ¿Cuántas combinaciones de 2 variables puedo obtener? ¿Y cuántas combinaciones de una variable puedo obtener, ¿no? Entonces, vamos a hacer aquí ya este procedimiento de las permutaciones y de las combinaciones. Y nos da 16. Entonces, perdón, 15 combinaciones. Estas 15 combinaciones van a ser las siguientes. Miren, lo voy a poner aquí. Es como si yo dijera y es igual a una función. En el primer caso sería solo de x1, ¿no? Luego voy a hacer otra combinación de explicar a y en función de x2. Luego voy a hacer otra combinación de y en función de x3 para posteriormente hacer la última de x4. Estas son todas aquellas combinaciones que solo dependen de una única variable. Pero después también viene la combinación de dos variables, que podría ser x1 con x2. Y también podría ser, ¿qué otra combinación? La otra combinación podría ser x1 con x3. Pero también podría ser x1 con x4, ¿a poco no? Es decir, la primera con la segunda, la primera con la tercera y la primera con la cuarta. Pero también podría ser la combinación de la segunda, es decir, x2 con x3. Pero también podría ser x2 con x4, ¿no? Y aquí, para que no me tenga que mover, voy a hacer las otras combinaciones. Fíjense ustedes. Aquí ya tengo entonces las de 2. Sería una de x1 con x2, 1 con 3, 1 con 4, 2 con 3, 2 con 4 y me faltaría 3 con 4, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Que sería 3 con 4. Y por último, bueno, no por último, sino ahora vendrían las de 3. ¿Quiénes serían esas? x1 con x2 con x3. Voy a copiar de una vez esto. Y voy a decir que la otra combinación podría ser x1 con x2 con x4. Y que la última pudiera ser, a ver, 1, 2, 3, 1, 2, 4. Y luego la última sería 1, 3, 4. Ajá. Y entonces ya tendría yo 4 de la primera, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la segunda, de 2, mejor dicho, de 2 variables, 11, 12 y 13 de 3 variables. Me está faltando una más, que sería 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4 y 2, 3, 4, ¿no? Sí, esa no se repite. 2, 3 y 4. Ahí está, esa es la decimocuarta. Y ahora venimos con la última. La última es la que debe de contener a todas las variables, ¿no? Entonces, fíjense, cuando ustedes vayan aumentando variables, deben pensar siempre en esto. En la mente les tiene que venir el pensamiento de que cuando tú agregas una variable, pues vas a tener que hacer la ampliación de todas esas combinaciones, ¿no? Por ejemplo, si agregara yo una más, pues tendría que irme a una cantidad mayor de, pues de regresiones. Entonces, aquí con un ejemplo sencillo de 4 variables exógenas, la respuesta es, tú tendrías que hacer 15 ecuaciones diferentes. ¿Cuáles son esas 15 ecuaciones diferentes? Pues aquí están, ¿no? Entonces, una vez que he explicado eso, ahora viene la parte de, pues, del trabajo, es decir, vamos a tener que hacer la prueba de todos los modelos. Entonces, voy a decir aquí que una vez que he importado los datos, pues tengo que hacer las pruebas a todos los modelos, es decir, tengo que correr todas las regresiones. Bien, pues entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a colocar aquí todas las regresiones, fíjense, aquí está. Y en función de x1, x2, en función de x3 y x4. Luego y en función de x1 y 2, 1 y 3, 1 y 4, y 2 y 3, y 2 y 4, 3 y 4 por último, y luego 1, 2 y 3, 1, 2 y 4, 1, 3 y 4, y 2, 3 y 4, y la última 1, 2, 3 y 4.
Y entonces ahora sí, para hacer esto muy rápido, corro todas de un jalón y ahí están ya todas las regresiones. Y entonces ya nada más lo único que tengo que hacer, pues claro, también es pedir quizá un resumen de todas ellas. Aquí están los 15 resúmenes, miren, de la 1 hasta la 15. Y entonces lo que voy a hacer es lo que, insisto, esto debí de haberlo hecho ya en clase. Y bueno, pues esto seguro nos llevó algo de tiempo para identificar cuál era ese mejor modelo, ¿no? Entonces seguramente hicimos una especie de tabla con la regresión 1, la regresión 2 y así sucesivamente hasta llegar a la regresión 15. ¿De acuerdo? Y luego acá tenemos, pues vamos a decirlo así, el R cuadrada ajustada. ¿Vale? Entonces vamos a ver cuál es el de cada uno. Para el primer caso, es decir, bueno, no he corrido las regresiones, ¿o sí? Vamos a hacerlo rápidamente aquí. Aquí está la primera regresión. La primera regresión me dice que el valor de la R cuadrada ajustada es este, ¿no? Entonces lo copiamos, lo pegamos aquí y hacemos lo mismo para la segunda. Copiamos, pegamos. Para la tercera, copiamos, pegamos. Para la cuarta, copiamos, pegamos. Para la quinta, copiamos, pegamos. Ya saben lo que estoy haciendo, ¿no? Para la sexta es este valor, copiamos, pegamos. Recuerden que el objetivo es encontrar la R cuadrada ajustada más alta. Hasta aquí podríamos decir que justamente esta regresión 6 sería la mejor respecto a las anteriores. Pero no sabemos si esa es la mejor de todas. En tanto no corramos pues todas las regresiones y podamos identificar si esto es así. Entonces vamos ahora a la regresión número 7. Copiamos, pegamos. Nos vamos a la regresión 7, copiamos, no, esta ya estaba, regresión 7, sí, ya estaba, luego a la regresión 8, copiamos, pegamos, nos vamos a la regresión 9, copiamos, pegamos, nos vamos a la regresión 10, copiamos, pegamos, y ya casi llegamos a la última de las regresiones. Ahora vamos con la regresión número 11. La regresión número 11, copiamos, pegamos. Fíjense, esta ya fue mejor. Esta ya fue mejor que la sexta. Entonces, ahora esta es la nueva mejor, ¿no? A esta le gana a todas las demás. Y esa es la 11. Vamos ahora con la 12. Y entonces aquí copiamos y pegamos. Vamos con la regresión número 12, con la número 13, copiamos, pegamos. Vamos con la regresión 14, copiamos y pegamos. Y por último vamos con la regresión 15, copiamos, no es cierto, ejecutamos, copiamos y pegamos. Y ahora sí, ¿cuál de estos valores es el mayor? Hacemos un análisis de cuál es el mayor valor y nos damos cuenta que el mayor valor lo encontramos en la regresión número 13. Es esta. ¿Sí lo ven? Entonces, eso quiere decir que, de acuerdo a lo que ya hemos explicado teóricamente, que hemos leído en el libro, podemos identificar que este es el mejor valor, ¿no? Hablando de utilizar o de para lo que sirve la R cuadrada ajustada, ya lo decíamos por acá, R cuadrada ajustada. Y entonces así podemos identificar cuál de estos, definimos cuál de estos valores es el más alto, porque en términos de ese valor más alto, pues tendríamos el menor error, ¿no? Acuérdense de esta formulita que les explicaba. Si obtienes la R cuadrada más alta es porque el término de perturbación aquí fue el más bajo. Entonces ese es el que mejor se ajusta. Esa es la lógica.
Entonces, de estos, vamos a llamarle aquí modelos, 15 modelos, el mejor fue este. Y así es como opera. Pero ustedes piensen que ya en el trabajo, pues obviamente no van a tener solo 4 variables, van a tener quizá 20 variables. Entonces, imagínense cuántas combinaciones podrían hacer con 20 variables, ¿no? Entonces, estoy aquí escribiendo esta parte de las combinaciones, ¿no? Déjenme ver aquí. Es que este es una página en la que te permiten hacer combinaciones. Aquí está, 4 de 2. Es que saben qué? Que mi calculadora ya está fallando. Bueno, a ver, aquí. Bien, bueno, pues ahora les voy a explicar, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que estas son las primeras combinaciones de una variable? Entonces, si ustedes le ponen 4 combinaciones de 1, pues les va a dar 4, ¿no? Entonces aquí están, son estas 4. Luego, si ustedes le ponen 4 combinaciones de 2 variables, te va a dar un valor de 6, que son todas estas 6 que están de aquí para acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá. Entonces, vamos a hacerlo así para que les quede bien claro. Miren, todas estas, por así decirlo, son 4 combinaciones de 1, ¿no? Entonces, ya sabemos que aquí son 4 combinaciones de 1. Luego, desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí estarían entonces las 6 combinaciones de 2. Fueron dos variables. No, a ver aquí qué estoy haciendo. Ahí está. Y luego de aquí fueron 1, 2, 3, 4, otra vez 4. De 3 variables. Y la última que fue una sola de 4 variables, ¿no? Entonces, estas son las combinaciones que ustedes podrían tener con 4 variables. 4 y 4, 8, y 1, 9, y 6, 15. Entonces, esas serían. Ahora, si ustedes piensan en 8 variables, pues de 8 variables, pues sí, ya sería bastante, ¿no? Vamos a hacer las combinaciones rápido, para que se den una idea nada más de cuántos modelos tendrían que hacer con 8 variables. Acá operamos con 4 de 1, 4 de 2, 4 de 3 y 4 de 4. Entonces aquí sería 8 de 1, aquí lo voy a poner rápido, 8 de 1, 8 de 2, 8 de 3, 8 de 4, 8 de 5, 8 de 6, 8 de 7 y 8 de 8. Entonces rápidamente acá tengo los resultados. Si ustedes se van a su calculadora y le ponen 8 combinaciones de 1, pues obviamente les va a dar el valor de 8, ¿no? Es decir, x1, x2, x3, x4, x5 y así sucesivamente. Si después le piden 8 combinaciones de 2, les va a dar un valor de 28. Fíjense, aquí ya son un montón de ecuaciones. Luego, si le piden 8 combinaciones de 3, pues les va a dar 56 ecuaciones. Y luego, si le piden 8 combinaciones de 4, les va a dar 70. Luego, si le piden 8 combinaciones de 5, les va a dar 56 otra vez. Luego 28, es decir, bueno, esto lo sé porque pues ustedes ya van viendo cómo es esta secuencia, ¿no? 28, 8 de 7, por ejemplo, otra vez baja a 8. Y la última, que es 8 de 8, pues solo es una ecuación. Y entonces, si nosotros rápidamente nos vamos acá a la suma, pues aquí está, 255 ecuaciones. Estas son las 255
ecuaciones que tendrían que realizar si nosotros tuviéramos un modelo de 8 variables. Y que de hecho, pues es lo que les voy a pedir en un ejercicio. A propósito, les voy a dejar una regresión que tenga pues mínimo 8 variables para que tengan que hacer 255 ecuaciones y que de esas 255 hagan algo parecido a esto. 255 ecuaciones, identifiquen cuál de esas 255 tiene el mayor R cuadrado y me digan que ese es el mejor modelo. Ese sería como el ejemplo completo. Pero bueno, insisto, este video se los voy a enseñar hasta ya mucho después. Por eso también les voy a enseñar el gran truco que al principio les platiqué. ¿Cómo podríamos hacer todo esto de una manera mucho más sencilla? Pues es de lo que se trata, porque al final pues es lo que ustedes van a aprender, ¿no? No van a llegar a hacer las 200 y tantas ecuaciones ahí a su trabajo, sino que lo que van a hacer es decir, bueno, pues alguna vez yo aprendí a que se pueden hacer esas 255 ecuaciones o las que se necesiten de una manera muy sencilla, utilizando comandos, código de programación, a través de seleccionar el mejor modelo o el modelo óptimo. Esto se llama seleccionando el modelo adecuado. Entonces, se puede desarrollar una técnica que se llama stepwise o el paso sabio, si es que es la traducción. Se puede desarrollar el método stepwise, backward, forward o ambas. Aquí rápidamente explico que backward y forward o ambas, quiénes son cada una de ellas. Backward es ir de lo general a lo particular y forward es de ir de lo particular a lo general. ¿Qué quiero decir? Que en esta metodología colocas todas las variables y tú vas quitando variables que no sean estadísticamente significativas. En el método forward empiezas con la más básica, que sería quizá esta 1, vas agregando 2, luego 3, luego 4, luego combinaciones de 2, de 3, hasta de 4, hasta llegar a la última, y entonces ahí vas viendo cuál sería el modelo óptimo. Ahora, se puede utilizar una función que es una maravilla y que es esta, utilizando la función stepAIC. ¿A qué le suena stepAIC? A que va a utilizar un algoritmo paso por paso utilizando el criterio de información de Akai. Este comando lo encuentran en la paquetería más. Y stepAIC se desarrolla de la siguiente manera. Desarrolla la selección del modelo mediante un criterio de información de Akai, que es el que ya hemos explicado, ¿no? Entonces, desarrolla la selección del modelo mediante el criterio de información de Akai. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, primero que nada tengo que instalar para que... Esto yo ya lo tengo instalado, no lo voy a correr. Lo que sí es, voy a mandar llamar la librería, porque eso sí se tiene que hacer. Library más. Bueno, no sé, no recuerdo si la tengo instalada, pero bueno, yo una vez la corro aquí. Creo que no la tenía instalada, porque aquí está instalándolo. Y una vez que la instale, pues le voy a pedir la librería más. Ahí está. Y bueno, creo que ya terminó. Ahora sí, le pido la librería más. Y ahí está, librería más. Ahora, ¿cómo funciona el criterio de información de Akai? Muy sencillo. Son quizá 2 pasos. El primero es, corre la regresión con todas las variables, con todas. Si yo les dijera 8, pues ponen aquí las 8. Si yo les pusiera 20, pues ponen aquí las 20 variables. Dicen que los datos se encuentran en estrés, porque bueno, pues así llamé a mi base de datos, aquí está, ¿no? Estrés. Y entonces corro la regresión con todos. Bueno, de una vez aquí incluso le pongo el summary y le pongo en minúsculas y le pongo que esto pertenece a la regresión 1. Voy a dar correr y aquí están los resultados, ¿no? Obviamente aquí hay variables que son significativas, 4 junto con el intercepto y una que no es estadísticamente significativa. Bueno, para que vean cómo funciona esto y que es muy sencillo,
lo voy a hacer paso por paso, miren. Dije que son 2 pasos. Corres la regresión con todas las variables y en el siguiente paso aplicas el stepwise. Yo le voy a llamar SW para que aquí almacene los resultados. SW de stepwise. Y entonces ahora sí ocupo mi famoso comando, que es este. Y entonces le pongo aquí step AIC, paréntesis. Y entonces digo que se lo voy a aplicar a quien creen, a la regresión 1. Y enseguida me dice, pero ¿qué dirección debes o quieres tomar? La dirección que quiero tomar no es ni backward ni forward, sino es ambos. Y como quiero ambos, pues aquí le pongo entre comillas que sean ambos, obviamente en inglés, both. Y entonces, aquí están ya ambas. Pues entonces eso es todo. Fíjense la maravilla de esto. Ustedes recordarán lo que ya hicimos en Excel. En Excel hicimos toda la talacha esta de estar viendo cuál era de todos estos el mejor modelo. Concluimos que era la regresión 13. Para los que no identifiquen quién es la regresión 13, pues lo voy a poner aquí. La regresión 13 es esta. La voy a poner aquí adelante para que no se nos olvide. Y entonces les voy a decir, ahí está. Esta es la regresión 13, fíjense. La que tiene X1, X3 y X4, pero no tiene X2. Bueno, pues entonces lo que hago ahora es simplemente correr esto y listo. Aquí están los resultados, fíjense. Cuando digo, aplica el procedimiento stepwise a partir del criterio de información de Akaike a la regresión 1, que es la que tiene a todas las variables, con la metodología de ambas, backward y forward. Comienza con un primer modelo, que es el completo, y que te dice, su criterio de información es 99.3. Después hizo todas las, todos los modelos, y al final dice, y el último de los modelos es el último que aparezca. El que tenga el criterio de información de Akaike más pequeño, que es 98.18. ¿Y quién creen que es? Es justamente este modelito, el que tiene a Y explicado por X1, X3 y X4, que si ustedes lo ven de este lado, pues es obviamente este que está aquí, ¿no? X1, X3 y X4. Entonces, así de fácil es como uno llega a encontrar el mejor modelo. Aquí dice que este plus, esto significa que este está de más. Y este negativo, negativo y negativo son las que significan que deben ser incluidas, 1, 3 y 4. Entonces, así de fácil es como tú encuentras el mejor de los modelos a partir del criterio de información de Akaike con la técnica stepwise. Muy sencillo. De ahora en adelante lo único que tienes que hacer es poner tus 20 regresiones, tus 20 variables exógenas, correr este comando, nada más, darle run y ahí está la respuesta. Miren, este es el mejor modelo. El que tenga, mira, ya si quieres nada más lo copias y lo pegas y dices, bueno, pues entonces mi modelo, mi regresión óptima, reg-op, ¿quién sería? LM, paréntesis, repito, como lo copié, y ahí está, coma, data, igual que estrés, y listo, eso es todo. Ahí está, reg-op. La regresión óptima, pues es esta. Claro, hay que ponerle un summary, ¿no? Para que aparezcan todos los resultados. Summary. Regop. Y le voy a dar run. Y vean aquí a quién me voy a encontrar. A 0.787, que es este valorcito que está aquí. ¿Sí lo ven? Y así es como opera. Así es como opera esto de encontrar en un modelo de regresión multivariante, pues el que se puede considerar como el modelo óptimo. Ya nada más por no dejar, voy a hacerles otra representación, les voy a presentar otra representación alternativa. Esto ya nada más es como para, no sé, si ustedes a lo mejor tuvieran pensado utilizar esta técnica para pues, desarrollar a lo mejor su tesis, lo que yo les recomendaría pues es que pues, a lo mejor pusieran esto a lo mejor de una manera pues más detallada. ¿Saben qué? Que esto ya se había trabado, no sé qué estaba pasando ahí, pero bueno. Otra alternativa puede ser que ustedes instalen la librería que se llama Lips, ¿no? Hoy en día
mucha gente debe de estar en estos momentos desarrollando librerías, así que estoy seguro que esta, pues a lo mejor ya hasta habrá mejorado, pero bueno, pues por lo pronto tenemos esta. Fíjense, yo le voy a decir aquí que por pasos me diga que hay un comando que se llama regresiones de subconjuntos, que es algo muy similar al primer paso, fíjense. Toda la regresión completa y los mejores 10, aquí le pongo, ¿no? Que me diga los mejores 10 y luego voy a pedirle un resumen para estos pasos, si lo va a correr, para que vean qué hace. Y entonces acá me hace pues una explicación gráfica como la que habíamos dicho hace ratito, ¿no? O sea, vean, aquí está solo con x1, sería la regresión 1. La regresión 2 es se lo asigna a la exógena x3, luego x4, luego x2. Luego fíjense que estas ya son las combinaciones de 2. Es 1 con 3, 1 con 4, 3 con 4, 2 con 4 y así sucesivamente hasta llegar a la última que es 1, 2, 3, 4, la completa. Bueno, ¿para qué sirve esto? Esto sirve porque a lo mejor lo que tú quieres hacer es una representación gráfica de cómo se verían pues estos procedimientos paso por paso. Entonces, voy a instalar también otra librería que recuerdo que se necesita y que es la librería car. Y después esta también ya la hemos utilizado bastante, ¿no? La librería car. Y entonces ahora sí voy a poner el último de los puntos que es, repito, este de summary lips no es tan necesario, solamente para que vean cuáles son las combinaciones que se hicieron, pero lo voy a quitar para que vean que también, igual que el anterior, solo son dos pasos. El primero es pones toda la regresión, que sería pones toda la regresión, pero en vez de ponerle el comando step AIC, le pones el comando reg subsets. Y en vez de ponerle después el SW, aplicarle el stepwise, pues lo que le aplicas es el subset, pero gráfico, es decir, el ajuste gráfico subset, paréntesis, a las etapas, y le dices que el estadístico que vas a utilizar es el de el R cuadrado ajustado. Tú puedes utilizar varios, el R cuadrado ajustado, la suma de residuos al cuadrado, la suma R cuadrada nada más, pero nosotros vamos a utilizar esta que estuvimos utilizando, que es el R cuadrado ajustado. Entonces fíjense que cuando yo le voy a dar un clic aquí, lo que me va a aparecer es una representación gráfica del criterio de información de Bayes. Voy a poner aquí el plot, mejor dicho, le voy a poner aquí el plot, y entonces ahora sí, pues lo que yo les quiero mostrar no es otra cosa más que, mejor lo voy a hacer con zoom, la gráfica, miren, para que la lean como se debe. Lo que está poniendo de este lado son todas las combinaciones de una sola variable. Fíjense quién es el eje de las abscisas y el de las ordenadas. Estos son los subgrupos, por así decirlo. Aquí no hay otra cosa más que 1, 2, 3 y 4. Es decir, una sola variable, 2 variables, 3 variables y 4 variables. Solo aparece una aquí porque solamente hay un conjunto de 4 variables. Y del lado de las ordenadas tenemos el criterio de información de Bayes. ¿Qué dijimos hace rato? Hace rato dijimos que es el más pequeño, o que el criterio que se va a utilizar es el del más pequeño. Ese criterio del más pequeño también puede ser considerado como el más negativo, ¿no? Entonces, cuando se trata ya de números negativos. Estos son muy elevados, si se dan cuenta, o sea, sí son negativos, pero no son tan negativos. Si nos vamos a la combinación de dos variables, este modelo es bueno. Si nos vamos a la combinación de 4, este modelo es bueno. Pero entre la combinación de 3 variables es donde está el mejor modelo. Fíjense quién de todos estos, está más cercano al menos 15, que es el valor más negativo. Si nosotros lo vemos por acá, nos encontramos con el que ya conocemos, ¿no? El que ya conocemos, miren, lo voy a hacer un poco más pequeño para hacerlo más para acá. Y también poner la hoja de Excel para que no se nos olvide que es, fíjense, el más pequeño de esos valores que se encuentra por aquí es el que corresponde a 1, 3 y 4.
que es este 1, 3 y 4. O sea, la forma en la que vas a leer este gráfico es, el mejor modelo es el que se va a encontrar en la parte más baja del gráfico, ¿no? En este caso, este es el mejor modelo. Y entonces, esa es otra forma de poder encontrar el modelo óptimo. Y bueno, pues creo que eso es todo lo que tenía que explicarles. Repito, este es el tema que corresponde a el coeficiente R cuadrado ajustado. ¿Cuál es lo importante de esto? ¿Qué es lo que hay que rescatar de esto? Pues que aquí se vieron varias cosas. Se vio cuál es la utilización del R cuadrado ajustado, cuál es su interpretación, por qué ese valor de R cuadrado ajustado siempre va a ser más pequeño que el R cuadrado, que esta es una variable un tanto optimista, como se dice, porque a pesar de que tú le agregues variables que son estadísticamente no significativas, este de todas formas va a crecer. A diferencia de este, cuando tú le agregas variables que son estadísticamente no significativas, este se va a quedar, pues por así decirlo, pasmado, es decir, ya no va a crecer. Entonces, por eso este R cuadrado ajustado es el que nosotros utilizamos para detectar o para elegir el mejor de los modelos. Pero como también aquí lo leímos, pues bueno, hay un debate entre si este sería un buen término, un buen estadístico para determinar el mejor modelo o la bondad de ajuste de un modelo. Y por lo tanto, bueno, pues si este no se quiere utilizar, pues también existen otros estadísticos como los criterios de información de Akaik, de Schwartz, que es el criterio de Bayes, o el criterio de Hannan and Quinn. Entonces, pues bueno, esta es quizá la otra parte importante, es decir, además de ver el coeficiente R cuadrado ajustado, también aprendimos cómo aplicar criterios de información de Akaik y criterios de información de Schwartz para un conjunto de variables, y también aprendimos que en relación al número de variables es el número de ecuaciones que tú tienes que hacer, es decir, o que tendrías que probar. Para 4 variables tendrías que hacer 15 modelos, para 8 variables tendrías que hacer 255 modelos o ecuaciones, y así sucesivamente, pues esto se iría incrementando en cuanto al número de variables exógenas que tuvieras. Pero bueno, también ya vimos que esto en realidad parece ser algo engorroso, pero no lo es cuando nosotros utilizamos pues el software estadístico R, en donde hemos aprendido que con la librería más nosotros tenemos una gran herramienta que se llama el comando stepwise, perdón, el comando step AIC, y a partir del comando step AIC, que véanlo es muy sencillo, simplemente tienes que escribir el comando, tienes que decir a qué ecuación se lo vas a aplicar, entendiendo que esa ecuación debe de contener todas las variables, y después diciendo que la dirección va a ser tanto backward como forward, es decir, both, le das enter e inmediatamente te regresa tu modelo óptimo. Y bueno, pues entonces eso es todo por esta sesión, les agradezco su atención, nos vemos en un siguiente video.